La descripción literaria. Dibujar mediante la palabra. Estimados jóvenes, muy buenas tardes. Aquí les habla su profesor Luis Cornejo y la presente actividad les apoyará de alguna manera también para que puedan acrecentar la actividad de esta semana. Muy bien, haremos con este pequeño texto de la obra del cuento El Caballero Carmelo. Presten atención. El Carmelo seguía siendo esbelto, magro y musculoso, austero. Su afilada cabeza roja era la de un caballero altivo y prudente. Sus agallas eran rojas, delgada era su cresta de encendido color, sus ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasol. Su cuerpo de color caramelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas, fuertes, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. En el cuento del Caballero Carmelo se va a caracterizar porque hace el uso constante de lo que son los adjetivos. Y los adjetivos son, de alguna forma, un elemento que nos va a servir mucho en la descripción. Y si tú te vas y has estado escuchando, mira, estás viendo todas estas palabritas, frases que han ido describiendo a un personaje. Y este personaje, irónicamente, tan sencillo, tan común como un gallo, le hace una comparación a un caballero medieval. ¿Qué tienes que hacer? En tu trabajo es necesario que utilices a este personaje, que puede ser una persona, puede ser una serie, un ser humano común y corriente, o de repente, como en este caso, a un animalito, que a través de las características que se tiene, mira cómo hace la comparación. Bien, para esto esta diapositiva está preparada a diferentes tipos de personajes. No sin antes, vamos a indicar un concepto de la descripción. ¿Qué es lo que se quiere? Que la descripción es la que se encarga de caracterizar objetos, personas o lugares desde un punto de vista personal y subjetivo. Ojo, personal, lo que tú puedes observar, y cómo lo puedes interpretar, ya que un texto, un cuento, una historia le pueden abstraer diferentes enseñanzas desde el punto de vista variado. Mientras que el propósito de una descripción no solo es presentar personajes y ambientes, sino también lograr un texto bello que agrade al lector. Esto es lo que hay que tomar en cuenta al momento ahora del desarrollo de la actividad. El concepto, el propósito. Tipos de personajes. Vamos a encontrar tres tipos de personajes. Vamos a trabajar el primero, que está considerado según la profundidad psicológica. Y vamos a tener dos tipos acá: los personajes redondos y los personajes planos. ¿Qué es un personaje redondo? Dice que son personalidades complejas, lo que se manifiesta en contradicciones, dudas y distintas motivaciones para actuar. Acá mucho trabaja el tema de esas características que como seres humanos tenemos. Ojo, no en un tema de ficción como el aspecto literario, sino hasta un tema también personal, que cada uno lo puede tener. ¿Listo? Y los personajes, de acuerdo al grado de profundidad psicológica, que son los planos, presentan, dice, una sola motivación, la que termina todas sus acciones. Empezaron así y terminan así. Psicológicamente hablando, son personajes que van a estar relacionados mucho al tema de la caricatura. Son los que en una serie, en una película, en una obra, vas a darte cuenta que le van a dar un toque de chispa, o de repente van a tener una personalidad muy marcada. Si no fuera por este elemento caricaturesco, verdaderamente los personajes serían aburridos. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, un personaje muy reconocido,
que es redondo es Simba. Vas a darte cuenta desde que es pequeño en la historia cómo va cambiando ese aspecto psicológico, ¿no? El miedo, el sentirse que puede conquistar el mundo, cuando muere su papá Mufasa y todo lo demás, mira todas las características que tiene. Llega un momento donde ya siendo grande, un león adulto, necesita ir a ocupar su trono de rey, pero él todavía sigue con eso, y lo hago, no lo hago, pero no me corresponde, y ahí sabes qué cosa, una dificultad en el aspecto psicológico. Es muy diferente a un personaje también en esta trama, que es Rafiki, ¿no? Este personaje, así como es desde el principio, pasa al desarrollo y así acaba. Esa es su personalidad. Simba, un personaje redondo, y Rafiki, un personaje. Otro elemento, fíjate, Woody, también vas a darte cuenta que es un personaje netamente redondo. Hay dudas, contradicciones, motivaciones, en fin. Y un elemento plano. Por ejemplo, Red siempre va a ser igual durante toda la historia. ¿Te das cuenta? Acá tienes redondos, los personajes de Harry Potter. Ellos van a tener en diferentes situaciones, de acuerdo a la saga, situaciones donde hay de repente empoderamiento, también hay miedos, hay temores. Están aprendiendo en ese actuar. Planos, fíjate. Estos personajes, dependiendo de la saga, van a tener una misma forma de actuar. Ya tú los vas conociendo. ¿Estamos hasta ahí? Deseo que sí. Como siguiente grupo tenemos a los personajes según su participación en los hechos. Vamos a tener también dos grupos, los activos y los pasivos. ¿Qué cosa es un activo? Dice que actúan para influir en el desarrollo de los hechos narrados, están vinculados con el conflicto y lo hacen avanzar. Mientras que los pasivos se dejan llevar por las circunstancias y las acciones de otros personajes. No toman la iniciativa ni enfrentan de manera directa el conflicto. Acá vamos a tener en cuenta lo siguiente, que los personajes, de acuerdo a los hechos, tenemos una subclasificación, los personajes principales y secundarios. Mientras que en los pasivos vamos a encontrar otros dos tipos de personajes. Vas a encontrar personajes ambientales e incidenciales. Personaje principal, alguno por ahí me puede decir, son los protagonistas, sí. Ojo, puede ser el protagonista, el bueno, o puede ser el antagonista, el villano, el malo. Ahora fíjate, esta imagen te va a traer bonitos recuerdos. Listo, ¿te das cuenta ahí? Hay personajes que a lo largo de la saga han ido siendo principales, en algún momento han participado solo un instante, ¿no? Y luego desaparecen, ya son los secundarios, no son principales, algunos son protagonistas. Y mira, ¿quién es este personaje? Ah, es el creador, Stan Lee, muy bien. Él aparece en las películas de Marvel, él aparece, pero ojo, aparece fugazmente, como el conductor de un taxi, o un señor leyendo el diario por ahí, en fin, o sea, tiene un papel chiquitito, pero sabemos quién es, ambiental, entra y sale, fugaz. Es muy diferente el incidencial. El incidencial son también considerados los personajes de relleno. Ya sabrás, en esta película, en esta saga, mira cuántos personajes de relleno habrán habido. Date cuenta entonces la diferenciación de los tipos de personajes según su participación en los hechos. Y finalmente tenemos los tipos de personajes según su evolución en la narración. Acá vamos a tener también dos tipos de personajes, los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos dice que sus pensamientos y conductas cambian de manera positiva a lo largo del relato. Los estáticos no, sus pensamientos y conductas se mantienen sin grandes cambios durante la historia. Fíjate entonces, este es un caso claro de dinámico. Magneto, X-Men.
¿Listo? Los X-Men, él al principio es un personaje de niño que de repente pudo haber querido mucho a su madre, pero él, a través de lo que experimenta, vive el rechazo de la humanidad hacia su raza, digámosle así, él empieza a cambiar, quiere volverse malo, pero ahí tiene a un amigo, encuentra la amistad y se vuelve bueno. Luego no, sí, malo, luego bueno, ¿te das cuenta? Entonces, este personaje en la saga también, en la serie de películas, tiene esos cambios constantes. ¿Qué es? Es un personaje dinámico. Mientras que los personajes estáticos, no. Mira, Batman, es bueno, es el héroe. Joker no. Joker no es. Joker es el malo, pero es malo desde el principio. Ya es un tema psicológico ahí que hay. Pero él lo manifiesta durante toda su historia, su trayectoria. Ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Alguno me puede decir, pero él cuando era niño sí, pero no hay una historia. Es muy diferente lo de Magneto, ¿no? De este sí se ve el hecho de cuando él empieza a trabajar desde pequeño y cómo cambia. De ellos no. Ellos siempre, Batman va a ser el bueno, Joker siempre ha sido el malo. Estamos hasta ahí entonces. Bien, hijos, reitero lo que tienen ustedes que trabajar. Tienen que hacer un texto narrativo descriptivo. Eligen, crean un personaje. Por ahí me dijeron, profesor, ¿y puedo crear una historia que ya se conoce? Sí. La idea no es transcribir una historia, es que tú puedas crearla, puedes adaptarla, la puedes alterar, ¿sí? Pero que sea de ti, que tenga tu huellita, que tenga tu marca. Entonces evitemos el tema de la piratería. Bien, hijitos, cuídense mucho. Yo sobre todo y adelante.